No hay audio, no serpiente, el escuchamos dragón nada. y otros nombres. Gracias. Tuvimos como lectura Ezequiel 28 del 11 al 19. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí. Vamos nada más a leerlo otra vez, hermanos, para recordar. Ezequiel 28 del 11 al 19, pero nada más vamos a leer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 versículos. Sí, 4. El 11 dice, Ezequiel 28, 11 al 19 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. ¿Tienen algo para allá? ¿Quién quiere aire por allá? ¿No? Bueno, entonces lo vamos a desconectar. Ok, entonces Ezequiel 28, del 11 al 19, gracias hermano. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 15. En eso quedamos, ¿se acuerdan, hermanos? Quedamos en que Satanás es un ser creado mucho antes que el hombre, junto con los ángeles, pero que Dios vio lo que había en su corazón y lo sacó, lo tiró, lo desechó de donde él estaba, y que era un querubín grande protector, hermoso, y al que Isaías le puso lucero de la mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar delante de ti para alabar y bendecir tu nombre y para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas esta palabra. Amén. Entonces, hermanos, quedó demostrado por medio de la Escritura que Satanás es un ser espiritual que no podemos ver, pero que existe por la evidencia bíblica, que hizo mal y que en su maldad arrastró a muchos, a huestes espirituales, pues millares y millares y millones, y no sabemos cuántos. Quedó también comprobado por medio de la Escritura que Satanás no es más que el Señor, que él no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, no lo es. Pero tiene sus ayudantes que son los demonios, y esos son los que andan molestando la obra de Dios y a Dios mismo. Vamos a ver entonces en este momento el poder de Satanás.
Y hermanos, Satanás se encuentra moralmente disminuido porque él fue vencido en la cruz del Calvario, nada más. Ya fue enjuiciado, pero todavía no se cumple su sentencia hasta, como ya hemos visto en otra ocasión, después del milenio. Ahora bien, ya fue juzgado en la cruz, ¿recuerdan? En la cruz Satanás fue juzgado, pero como dije, todavía no se cumple su sentencia. Quiero por favor que me acompañen en Juan 12:31. Juan 12:31 para que leamos. La otra cita es Juan 16:11. Y todavía tenemos una más. Colosenses 2:15. Repito, Juan 12:31. Juan 16:11. Colosenses 2:15. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hasta ahí, hermano. Ahora el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya está el juicio. Ya está hecho. No está cumplido todavía. Porque hay una serie de eventos que tienen que venir para que entonces Satanás y sus huestes sean echados al lago de fuego. En Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exilió justamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, hermano. O sea, Satanás todavía mantiene su poder. Él puede entrar a la presencia de Dios y salir. Y también puede entrar a la presencia del hombre y estarle fastidiando la vida y oprimiéndole. Y así, hermanos, esa es la vida del cristiano. Siempre. Porque Satanás sabe bien que cuando nos hace daño a nosotros, le hace daño a Dios. Es decir, hace que Dios también, en cierto modo, sufra. Él mantiene todavía su elevada posición. Solo ha perdido un poco de poder, el cual, tanto en relación con su persona como con la autoridad que él ejerce, es revelado en las Escrituras, como a continuación vamos a ver, hermanos. 1. Su poder personal no puede ser todo estimado. Es decir, el poder de Dios y el poder de Satanás no puede ser estimado porque no tenemos con qué medirlo. Según su propia declaración, que Cristo no negó cuando estaba el Señor estaba en la tentación, en el desierto, donde le llevó Satanás. Satanás tiene poder sobre los reinos de este mundo, los cuales, siendo entregados a él, puede darlos a quien él quiera según su voluntad. Y por eso le ofreció al Señor Jesús. Le dijo, mira, todo esto es mío, pero te lo puedo dar a ti si tú, postrado, me adoras. Eso le dijo Satanás al Señor, pero Satanás le respondió también con la palabra. Y dice la Escritura que por algún tiempo Satanás dejó de molestarlo. ¿Cómo le dijo el diablo en Lucas 4:6? Podemos leer Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Además, hermanos, Satanás tenía el poder de la muerte. Es decir, antes del sacrificio de la cruz, el hombre estaba a merced de Satanás. La enfermedad, las tentaciones y todo eso lo tenía a través de esto. Satanás tenía al hombre oprimido, salvo algunas personas. Satanás también tenía el poder de la muerte. Vamos a ver qué dice Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18.
Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, estamos hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte, de la muerte en la cruz, el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea, Satanás tenía el imperio de la muerte. Y en la cruz, cuando él fue derrotado, es cuando dice, Pablo dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde, oh muerte, tu aguijón? O al revés. ¿Sí recuerdan ese verso, verdad? Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está hablando de quién? Del Señor Jesucristo, cuando él se le aparece a Juan. También tenía el poder sobre la enfermedad. ¿Recuerdan ustedes acerca de Job? Cómo Job fue oprimido grandemente, pero recuerden que fue con el poder permisivo de Dios. O sea, Satanás tiene poder y va a tocar a aquel que Dios le permita. En el caso del mundo, no, porque como dijimos en la enseñanza pasada, el mundo lo tiene aquí. Entonces el mundo es de Satanás. Y el mundo sufre, pero ni cuenta se da. Pero nosotros sí nos damos cuenta. También Satanás tenía el poder sobre la enfermedad. Job 2:7, ¿recuerdan? Job 2:7. Si alguien lo puede leer o lo leo yo, hermanos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Y qué más, hermanos? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Gracias, hermano. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Simón, vamos a leerlo mejor, ¿no? Lucas 22:31. Lucas 22:31, hermanos. Ahí hay otra enseñanza que nos muestra el poder de Satanás. Lucas 22:31. 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás está pedido para zarandear como trigo. Gracias. He aquí Satanás te ha pedido para zarandear como a trigo. Unos momentos después, ¿cómo sufrió Pedro? Primero, cuando le preguntaban, cuando le dijeron, tú también andabas con el maestro. Yo, no, yo no conozco a ese señor. Y la escritura dice que hasta maldijo. Así que fue zarandeado como trigo, pero también el Señor le prometió que él oraría por él para que su fe no faltara. La Biblia también revela que Satanás debilitaba a la gente, hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, puso al mundo como un desierto, asoló las ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel. Esta es una vieja profecía que está en Isaías del 14, Isaías 14 del 12 al 17. Ahí podemos enterarnos. Si alguien quiere leerlo, hermano, por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortando fuiste por la tierra. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, Satanás todavía retiene su poder, todavía tiene poder. Entonces, no podemos nosotros desafiarlo. Porque mucha gente, en muchas iglesias se les enseña que lo pueden desafiar. ¿Sí? Pero aquí tenemos una lección también en este versículo de Judas 9. Miren lo que dice, Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿recuerdan ese pasaje?
disputando por el cuerpo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Entonces, hermanos, si alguien quiere contender con Satanás o con sus demonios, tendrá que tener una preparación, como dijo el Señor Jesús cuando sus apóstoles no pudieron ¿cómo se dice? Libertar a aquel hombre que había llevado a su hijo y que sus apóstoles no pudieron hacer nada. Él les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces sí podemos, pero debemos estar preparados con oración y ayuno. Y además, hermanos, si no tenemos ese ministerio, mejor ni entremos. Porque Satanás y sus diablos, hermanos, sus demonios son como una infección. Por eso Pablo decía que no pongamos las manos con ligereza. Porque si alguien está endemoniado, nos puede molestar. No nos va a hacer una invasión con los endemoniados, porque a los que son salvos, a los hijos de Dios, no puede. Porque mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero sí nos puede dar una molestia por algún tiempo. Y no hay necesidad de eso. Pero hay victoria en el Hijo de Dios, hermanos. Por medio del poder del Espíritu y de la sangre de Cristo Jesús. Digo esto, hermanos, y dice esto la Escritura, porque yo he visto, no sé si ustedes lo han visto también, en algunos films, viene el sacerdote católico con una cruz de este tamaño y empieza. La cruz no tiene poder, hermano. La cruz es como cualquier instrumento, pero que fue usado por la divinidad y solamente tiene poder la sangre de Jesucristo, que fue la que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso la Escritura dice que es el Espíritu y la sangre de Jesucristo las que nos da poder. Efesios del 6, capítulo 6 y del 10 al 12 lo dice. Y también primera de Juan 4:4. Por favor, voy a repetir Efesios 6, versos 10 al 12, primera de Juan 4:4 y Apocalipsis 12:11. Cuando además hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, hermana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, hermanos, no podemos nosotros querer ponernos con Satanás y nos vaya a ocurrir como en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan aquel personaje que dijo en el nombre de, como dijo, en el nombre del Señor que conoce Pablo? Y aquel dice que los demonios le dijeron, nosotros conocemos a Pablo, pero tú quién eres, ¿no? Entonces, hermanos, debemos estar preparados y no cometer ninguna imprudencia, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, príncipes, contra potestades, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, sí tenemos poder nosotros, pero no querramos medir nuestras fuerzas contra el enemigo, a menos de que tengamos pues un ministerio de este tamaño. Y sobre todo, como dijo el Señor Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso ciertamente es la verdad, hermanos, por cuanto tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos, hermanos, ponernos otra vez, hermanos. Tengan mucho cuidado porque
ha ocurrido, hermanos. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás solo puede ejercer su poder dentro de la voluntad permisiva de Dios. Nada más. No nos puede tocar. Digo esto, hermanos, porque yo fui una vez a una iglesia de esas pentecostés o pentecostales. Y después del servicio noté que se quedó un grupo de gente y estaban orando. Yo pregunté diciendo, ¿por qué están orando? Y alguien me dijo, se están liberando. Y yo le pregunté, ¿qué están liberando? Dices que algunos hermanos tienen a Satanás. Yo le respondí a esta persona, bueno, ¿cómo? Entonces no son salvos. No, pero de todos modos hay que orar para que Dios los libere. Esto no es verdad, hermano. Cuando uno llega a Cristo y recibe unos Espíritu Santo, cuando uno ha aceptado a Cristo como el Salvador, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces el diablo ya no puede tocarnos. Pero sí nos puede de vez en cuando zarandear como le hizo a Pablo. Perdón, a Pedro. Satanás, hermanos, además es ayudado por demonios. El poder de Satanás aumenta porque es ayudado por innumerables huestes de demonios que le sirven haciendo su voluntad. Satanás no es omnipresente ni omnisciente, no puede estar él mismo al unísono en 2 o 3 lugares, pero tiene muchos ayudantes que son sus demonios y esos hacen la vida pesada al cristiano. No digo al mundo porque el mundo pues ni cuenta se da, por cuanto le pertenecen a Satanás. Pero nosotros sí sentimos. ¿Recuerdan ustedes? Antes de creer en Cristo, ni sentíamos. Pero después de creer en Cristo nos damos cuenta de cómo sí ataca a Satanás en varias formas. Aunque no siempre es él precisamente. Porque como dijimos, no es omnipresente. No es omnisciente. Entonces, tiene cierto límite, pero sí es poderoso. Los demonios tienen un papel muy importante en el control que Satanás tiene por toda la tierra y hacen que su poder esté presente por todas partes. O sea, los demonios siempre los tenemos. ¿Recuerdan ustedes en cierta sinagoga había un hombre que tenía un demonio y cuando entró el Señor empezó a decir, tú eres hijo de Dios, ¿por qué vienes a molestarnos antes de tiempo? Y estaba en la sinagoga. Y aquí podría haber uno, pero yo creo que no, porque todos somos salvos en Cristo Jesús. En Marcos 5:9, Marcos capítulo 5 y verso 9, podemos leer, por favor, hermanos, Marcos 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A ver, hermana, Marcos 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sí se recuerdan de este pasaje? Sí. En Lucas está más completo el pasaje, ahí lo pueden leer completo. Hay un hombre endemoniado, en Lucas dice que eran 2. Y cuando vio a Jesús, vino. Y Jesús lo sometió y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Entonces, hermanos, los demonios también pueden morar en los animales. Sí, hermanos, pueden morar en los animales. Y pueden controlar a hombres y animales también. Vamos a hacer esta lectura más completa en Marcos desde el 2 hasta el 5 para que veamos. Marcos capítulo 5 del 2 al verso 5. Dice, y cuando salió él de la barca,
Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Gracias, hermano. Esta es la realidad, hermanos. No hay otra realidad. Si alguien quiere hablar de los demonios diciendo otras cosas, no es verdad. Solamente la Biblia tiene la autoridad para decir cómo son los demonios. Y esta es toda la información que tenemos, hermanos. Creo que es suficiente. Porque por ahí luego andan libros y personas hablando de que Satanás aquí, Satanás allá. No, no es verdad, hermano. Esta enseñanza y esta capacitación solo la podemos encontrar en la Biblia. En Marcos, el mismo capítulo, pero ahora en los versos del 10 al 12 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí, verso 11, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y recuerdan qué pasó? Entraron a los cerdos y después los cerdos se lanzaron al abismo, se ahogaron, y después vinieron las gentes y le dijeron a Jesús, ¿recuerdan que le dijeron? Le dijeron, por favor, vete, porque habían perdido mucho dinero en sus cerdos. Los demonios tienen influencia sobre los hombres, pero en ocasiones los poseen de tal manera que aún sus cuerpos y su lenguaje está todo controlado por los demonios. Y esta es una realidad, hermano, porque yo sí he oído cuando una persona está endemoniada. Profiere unos sonidos guturales o luego dice palabras muy soeces, muy ofensivas, muy groseras. Enseguida se nota y hasta se cambia la inflexión de aquella persona que está hablando. Por ejemplo, si es mujer, cambia su voz se hace más grave y es una cosa que realmente sí se siente demoníaca. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Este es Mateo 4:24. Entonces, hermanos, este es el poder de Satanás, que oye, es decir, que usa a sus demonios y nos da la impresión de que está en todo el mundo y al mismo tiempo. Pero no nos dejemos llevar por esa impresión. Él tiene un límite. Solamente Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Mateo 9:32, por favor. Mateo 9:32. Vamos a leer Mateo 9:32 y 33, por favor. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y 31 y 32. 33, hermano. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, aquí vemos el poder de Satanás, ¿no? Pero también vemos el poder de Dios. Esta persona fue liberada por el Señor y el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mateo 12:22 dice, es el mismo pasaje, hermanos, pero vamos a ver algo más. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Ciego y mudo.
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este es el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios, hermanos, sea dicho de paso, es instantáneo. Cuando hay una enfermedad y cuando hay sanidad divina, la sanidad es instantánea. No hay que esperar 8 días ni 3 horas. No, es instantánea. Ocurre en el momento. Hechos 8:7 dice, ¿algún hermano lo tiene? Hechos 16:16. Hechos 8:7 y 8 y Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Gracias. Entonces, hermanos, aquí otra vez vemos a los demonios cómo están actuando. Aquí no viene el poder de Dios. Bueno, leyendo más adelante, Pablo reprende. Y en Hechos 16, no, 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, aquí vemos el poder de Dios, pero también vemos la sanidad. Es decir, el poder de Satanás, pero también vemos el poder de Dios. Es una lástima, hermanos, de veras, es una lástima que la ciencia no crea en la existencia de los espíritus, porque mucha gente sería sanada. No todas las enfermedades son, hermanos, provocadas por espíritus inmundos y por Satanás. Tenemos también que aclarar eso. No siempre es así. Pero sí hay muchos, hermanos. Hay muchos endemoniados en este mundo y efectivamente en el mundo, en la casa del Señor, creo que no conozco yo ningún caso. He conocido algún caso, pero vienen de fuera. Los demonios como Satanás son toda maldad y malicia y afectan de esa manera a aquellos que caen bajo su control. Por eso, hermanos, pues debemos tener cuidado, hermanos. En Mateo 8:28 leemos otro pasaje. 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de entre los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gracias, hermano. Porque eso es, hermanos, cuando una persona, es decir, cuando están endemoniados, las personas, no hay medicina humana, hermanos. No hay medicina humana. Y pueden pasar años, muchos años. En Mateo 10:1 tenemos otro pasaje. Por favor, hermano, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Gracias, hermano. Otra vez, hermanos, vemos aquí cómo actúan los espíritus inmundos. Pero en esta ocasión el Señor Jesús le dio poder a sus apóstoles para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre, lo que les acabo de platicar, con espíritu inmundo que dio voces. Es Marcos 1:23. O sea, en la sinagoga estaba un hombre poseído con un espíritu inmundo que dio voces. Marcos 1:23, si quieren leerlo. Y Marcos 9, del 17 al 26, vamos a leerlo ahora completo para que podamos tener una idea muy precisa de estos demonios que andan asolando todavía en el mundo, hermanos. Pero había un hombre en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces
Adelante, hermano. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Adelante, hermana. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole. Hasta el 26, hermano. Y llamando a su gran voz, salió de él. Hasta el 26, hermana. Sí. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente el ataque demoníaco a través de sus demonios. Es decir, hermanos, bueno, sí es una tristeza, hermano. ¿Han visto ustedes gente por la calle hablando solas, hombres y mujeres, todos andrajosos, que se quedan en cualquier lugar a dormir y que a veces mueren allá? Viene baja la temperatura y ahí mueren. ¿Cuántos de ellos no estarán infestados de este tipo de infección? Todavía están estos señores en el mundo, porque lo dice la Escritura. Pero Dios nos ha dado poder, hermanos, y nosotros, hermanos, no podemos ser tocados sino con el poder permisivo de Dios. En Mateo 8:29 podemos ver otro pasaje, otro verso que dice: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es decir, hermanos, los demonios, como Satanás, conocen al Señor y conocen su tiempo de castigo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Gracias, hermano. Tienen capacidad, hermanos, para traer desórdenes físicos. ¿Han visto ustedes alguna persona con desorden físico? Hay muchos, hermanos, sobre todo en las grandes ciudades. Hay mucha gente enferma y están con la medicina de aquí, con la medicina de allá, y con el psicólogo y con el psiquiatra, y no hay cura. Pero no puede haber cura porque pues el demonio no responde a las pastillas, ni a los jarabes, ni a las inyecciones. Por eso no se acaba esa enfermedad. Y finalmente la persona muere. Tienen capacidad para atraer desórdenes físicos. Lucas 13:16. Lucas 13:16. Ya esta lista de Abraham que Satanás había atado de 3 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Gracias. Este es el caso de la mujer que estaba encorvada. ¿Recuerdan que el Señor la sanó en el día de reposo y los judíos hicieron un gran escándalo? Y el Señor les dijo, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Creo que tenemos otra cita. Creo que también está en Lucas 5:2-13. 5:2 al 13. A ver, hermanos, por favor, Marcos 5:2 al 13. Si ya lo tiene, hermano, por favor, léalo. Bueno, yo creo que está bien, hermano, no lo vamos a leer, creo que ya lo repasamos, nada más que por alguna razón la puse aquí otra vez. Solamente leeré el 13. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, con razón aquellos se quejaron. 2,000 cerdos. Y el alto se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron.
en el verso 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Recuerdan? Dicen, ya perdimos 2,000 cerdos, mejor vete, ¿no? Porque vamos a perder más. Bueno, entonces, hermanos, queda demostrada la influencia demoníaca que estos seres pueden ejercer tanto en los animales como en el ser humano. Hermanos, en el pueblo de Dios, en los que son salvos, no podemos nosotros tener una infección de este tipo. Pero en el mundo sí los hay. Entre el pueblo de Dios que es salvo, los demonios pueden oprimirnos, pero nada más. Pero en el mundo, a los que no son salvos, a ellos sí los oprimen. Y hermanos, hay mucha más información de veras, hermanos. Pero creo que con esto es suficiente para entender, hermanos, no que tengamos miedo, pero sí, hermanos, guardarnos. Porque estos son como infecciones. Sí, hermano. Pablo no de balde le dijo a Timoteo, y no impongas tus manos a la ligera. ¿Por qué? Porque si hay una persona infectada de demonios y alguien le pone las manos, puede ocurrir algo muy feo. Aunque el Espíritu de Dios nos va a defender. Pero ¿por qué sufrir una fea experiencia si la Biblia nos está previniendo? Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Y hermano, Edgar, ¿puedes traer la